arquitecto Zenón Tiburcio Robles, director del Centro INA Sonora, a quien le damos la bienvenida, y el arquitecto Omar Jara Domínguez, adscrito también al Centro INA Sonora. Bienvenidos, buenos días. Buen día. Gracias, buen día. Buen día, pues muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por acompañarnos. Ahorita que hablábamos en la antesala de la entrevista, decía, muy lamentable esto que pasó allá en Cananea. Totalmente, de hecho, bueno, pues de principio, además de agradecer la invitación, pues un saludo al auditorio y sobre todo al auditorio de Cananea. La población de Cananea siempre se ha distinguido por ser muy apegada a sus elementos históricos, a su historia. Esto evidentemente ayuda mucho para conocer las situaciones. Y enviarles un saludo fraternal, y la verdad es que también en el instituto estamos bastante preocupados, digamos, por el hecho del incendio de este edificio, que si bien no es un edificio histórico normado por la ley federal, porque es del siglo XX. Que es lo que me explicaban ahorita, ¿no? Que hay una regla en ese sentido, ¿no? No todos los edificios están normados por... Sí, el INA trabaja, igual que el Instituto Nacional de Bellas Artes, trabajamos bajo una ley federal, que es la Ley Federal de Monumentos, Zonas Arqueológicas, Artísticas, Históricas y Paleontológicas, que es la que norma nuestro funcionamiento. Al INA nos corresponde todos los bienes culturales, digamos, que son arqueológicos, digamos, antes de la llegada de los europeos y hasta el siglo XIX, hasta 1900. Esto es por Ministerio de Ley. Sin embargo, también existen algunas edificaciones que están catalogadas y registradas como monumentos históricos por la importancia de lo que ha sucedido en ellas. Y también existen zonas de monumentos históricos, como en el caso de Sonora tenemos declarada la zona de monumentos históricos solamente en Álamos. Se han hecho estudios y se tienen expedientes para poder declarar otras, como Ures, por ejemplo. Sin embargo, todavía no lo tienen. Pero siempre acompañamos muchísimo a las autoridades locales, que son, como dirían en el argot de la seguridad, son los primeros respondientes, digamos, ante estas situaciones. En el caso particular de Cananea, en 2014, el Cabildo declaró 43 edificios como de interés cultural e histórico para el ayuntamiento, con la intención de generar algunas acciones para protegerlos. Entre estos, por supuesto, está incluido el antiguo Ban Rural. Y para 2016 se nos solicitó al INA que lo incluyéramos en el catálogo de monumentos históricos nacional, y quedó catalogado este edificio, como otros, por su temporalidad, como un edificio de interés cultural, de importancia cultural. Estas son algunas de las categorías. Entonces, lo que hacemos nosotros es... Entonces, perdón, y ya con esta declaración, ¿sí era de injerencia a pesar de que tiene 100 años el edificio? ¿O de qué manera había injerencia del INAH No con relación a este edificio? No, esto lo que nos permite a nosotros es estar pendientes, solicitarle siempre a las autoridades municipales que nos avisen de cualquier obra que se pretenda hacer en estos edificios, que en este caso es un edificio de propiedad privada. Y entonces, cuando un propietario de un edificio propiedad privada va y pide permiso de construcción, como cualquier construcción, si lo tienen en esta lista, se le pide al propietario consultar con nosotros si las obras que van a hacer van a respetar el edificio histórico. Eso es, y en el caso particular, que es lo que podría ayudarnos el arquitecto Omar, porque él estuvo trabajando en eso, porque hubo en algún momento una solicitud de hacer obras en ese edificio en 2012. 2017, antes de la pandemia. Antes de la pandemia, sin embargo, pues ya no se le dio seguimiento. Entonces, digamos que estamos pendientes de acompañar con el conocimiento que tenemos de los edificios históricos, de sus formas de construcción, para que las obras que se hagan respeten el carácter, digamos, histórico o cultural de estos edificios. Y aprovechando que está aquí el arquitecto Omar, ¿para qué era esa solicitud? ¿Qué se pretendía hacer ahí en este edificio? Entiendo que en la primera solicitud iban a hacer una tienda departamental. De hecho, tenemos una primera solicitud en el 2017 y una segunda en el 2020, durante la pandemia. Esto regularmente se presenta a través de un ingeniero o arquitecto de la localidad o que decida el propietario, ¿no? Entonces, esta solicitud tenía la idea de adecuar a una tienda departamental el edificio. Se le hicieron algunas recomendaciones
y en esa parte quedaron en reingresar de nueva cuenta el expediente para su revisión. Aquí es importante destacar que en nuestra opinión técnica sobre los edificios que son del siglo XX, procuramos que se respeten mucho los sistemas constructivos, que se recupere un poco de los edificios. Muchos edificios ya han sido transformados considerablemente en estos 100 años que se comentan de este inmueble, por ejemplo, ya tenía algunas modificaciones. Entonces, lo que procuramos es que se respeten los sistemas constructivos, que se recuperen algunas secciones históricas del edificio y que se vayan adecuando a la nueva necesidad o a lo que quieran utilizar los propietarios, ¿no? Y respetando la fachada también, suponemos, ¿no? Sí, claro que sí. Porque además si está en el centro histórico de Cananea, pues suponemos que se iba a aprovechar por la ubicación, vaya, ¿no? Del lugar, ¿no? Entonces habían solicitado, pero se quedó ahí en stand-by, suponemos, por la pandemia, ¿no? Sí, suponemos que así fue. Así fue, ¿no? Entonces, ok, excelente. Entonces, cuando hacen solicitudes de esa naturaleza, ustedes entran para hacer recomendaciones, entendemos nada más, ¿no? Así es. Ok, ¿no? Y decía usted, arquitecto Zenón, que le parece muy preocupante esto que pasó, es decir, fue un descuido, ¿por qué es preocupante? No sé qué tan común también sea. Si me voy aquí al centro histórico de Hermosillo, de pronto vemos así como que algunos edificios que se están cayendo, y eso también preocupa, ¿no? Suponemos, ¿en qué sentido está esta preocupación? La preocupación de nosotros es en el sentido de que a veces nos gana la idea de que los edificios viejos son peligrosos. El abandono que tenemos de las construcciones antiguas, podemos decir viejos, antiguos, históricos, pero el tema es que a veces desdeñamos muchísimo los valores de las construcciones que tenemos, sobre todo en el estado, bueno, en los estados del norte, que no tenemos grandes edificaciones, digamos, muy espectaculares. Y perdemos de vista el hecho de que son construcciones que se hicieron, primero que por algo tienen 100 años de duración, o sea, están hechos con unos sistemas constructivos muy particulares, que además tienen beneficios en términos climáticos. Este caso del edificio de Ban Rural, me comentaba ayer el arquitecto Omar, que tiene un sistema para controlar la temperatura, tenía un sistema en su forma de construcción, en sus paredes, tenía un sistema para controlar un poco la temperatura del medio ambiente. Sin embargo, para nosotros son no nada más fachadas, sino son sistemas constructivos que nos enseñan a construir acorde con nuestra naturaleza, con nuestro medio ambiente. Y esto es lo que estamos perdiendo porque desafortunadamente, como son propiedad privada y no se puede intervenir, digamos, de una manera... no se le puede obligar, nosotros no somos una institución que tenga, digamos, recursos para hacer las restauraciones, etcétera. Y entonces lo que hay que generar son políticas públicas locales, municipales y estatales que permitan incentivar que la propiedad privada invierta en la recuperación de esos edificios. Y a veces nos gana pues esto, como bien se dice, las casas que están abandonadas, que con el efecto del tiempo, de la lluvia, pierden la cubierta, la lluvia empieza a disgregar los materiales, sobre todo cuando son de adobe, y los vemos como un peligro y no los vemos como una lección de historia. Así es, ¿no? ¿Qué tan costoso sería mantener o rehabilitar un edificio que tiene, por ejemplo, mínimo 100 años? ¿Qué tan costoso sería rehabilitar? Pues, porque, digo, abonando un poquito a lo que decía aquí el arquitecto, ¿no? Claro. Tiene mucho que ver el hecho, el nivel o el estado de conservación que le llamamos. Es decir, si es un estado de conservación malo, pues sí va a ser costoso su recuperación, sin duda, ¿no? Pero aquí hay una situación que nosotros identificamos de manera recurrente, es que existe una mala cultura del mantenimiento de nuestras edificaciones. Pareciera ser que queremos darle un mantenimiento y que nos dure el impermeabilizante 20 años y no volverle a tocar los techos a una casa. Entonces, partiendo de ahí ya es muy buen ejemplo, ¿no? Entonces, de hecho, así nos ofrecen hoy en día los sistemas constructivos, ¿no? La durabilidad de esa pintura o de ese impermeabilizante. Entonces, sí es costoso cuando el edificio queda expuesto al medio ambiente, sin mantenimiento, sin la limpieza. De hecho, un edificio que con el puro hecho que esté limpiando sus cubiertas, que se estén limpiando el interior del inmueble, que no crezca
pues vegetación, que no entre humedad, con eso se mantiene en muy buen estado de conservación, de hecho. Okay. Ustedes como Centro INA, ¿cuáles son esos edificios históricos, estas construcciones de Sonora que harían el llamado para que se cuiden, para que se les ponga pues ahí atención y no ocurran situaciones como estas? Voy a poner un ejemplo. Recuerdo que el Ayuntamiento de Guaymas pues estaba en muy malas condiciones. Tengo entendido que hace algunos años, o recientemente se le hizo por ahí alguna remodelación, pero no es un secreto que está en muy malas condiciones y es un edificio pues histórico importante. No sé, algún otro que se les venga a la mente que consideren se les debe de poner atención y cuidado. A la mente se me vienen varios miles de Ajá. construcciones históricas que tenemos en el estado, estas catalogadas sí como históricas de más de 100 años, digamos, desde el siglo XIX. ¿Y cuál es la idea? Justo esto que está sucediendo ahora en Cananea nos dice, esos edificios que nos hacen sentir identificados con nuestra ciudad, con nuestro pueblo, con nuestra calle, son esos edificios los que hay que cuidar. No requieren tener, como decía hace un rato, digamos, edificios muy espectaculares, muy grandes o muy adornados. Una sola vivienda por ejemplo, en Hermosillo, de aquí de la no reelección, de estas viviendas muy sencillas, es toda una lección de historia para la construcción y es una construcción que requiere su mantenimiento y requiere su conservación. Y el costo, a lo mejor, a mí me gusta, bueno, con otros amigos trabajando mucho en estos temas, a lo mejor lo que no es una intervención, las restauraciones no son intervenciones baratas, son económicas. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que nos permiten hacer las restauraciones de los edificios históricos nos da un potencial mucho mayor. Y uno muy sencillo es una construcción de adobe, gasta menos energía eléctrica en su climatización porque tiene en sí mismo la posibilidad de controlar el clima. Entonces, a lo largo del tiempo nos sale más económico vivir en una vivienda de este tipo o usarla, ¿no? Que en muchas regiones del estado tan común que eran estas viviendas de adobe, ¿no? Sí, y hay muchísimas más, las hemos olvidado, sí. Pues, ¿no? Entonces, lo primero es pensar que tienen un valor no solo por cómo los vemos, un valor sentimental, que es el primero que nos brinca, y hay que ver ahorita las redes sociales y la reacción que han tenido la comunidad de Cananea en este término de estamos perdiendo nuestra historia, ya Cananea no es lo que era, este tipo de cosas. Pero también hay que pensar que son como un sistema las construcciones antiguas y que nos dan muchas lecciones y además nos permiten poder recuperar nuestra memoria, no nada más la nostalgia de cómo era nuestra calle, pues, ¿no? Entonces son lecciones de enseñanza. Si lo vemos así, yo creo que pudiéramos tener un mejor ojo y más acciones de todos los niveles de gobierno y de la sociedad civil para proteger nuestro patrimonio. Así como quedó ya el edificio, ¿qué se podría hacer? Técnicamente tendríamos que esperar la evaluación técnica que ya entiendo que anunció el señor presidente municipal en términos de evaluar en qué condiciones estructurales ha quedado como para su resistencia. A partir de eso nosotros ya nos hemos comunicado con él poniendo a disposición los antecedentes que tenemos y la disponibilidad de acompañar técnicamente cualquier propuesta que se haga. Pero lo primero es ver, porque sí las imágenes son bastante preocupantes. Realmente toda la estructura de madera, que además era bellísima, toda la estructura, el entrepiso, todo desapareció. Las fotos que vemos solamente vemos casi los muros de la fachada, que estaban hechas de ladrillo y que por lo que sabemos estuvo expuesta a altas temperaturas durante más de 12 horas. Y esto puede provocar alguna cristalización de los ladrillos y esto pierde su capacidad estructural. Es un edificio que no tiene ni columnas, no tiene varillas, no tiene castillos, está construido de otra manera. Entonces habría que ver en el momento que se haga ese estudio técnico de qué tanta resistencia tiene y ojalá esté en condiciones y nosotros encantadísimos de poder, además es nuestra obligación hacerlo. Sí, ¿no? ojalá se pueda, proyecto de uso. Sí, se pueda recuperar. Muchísimas gracias por habernos acompañado en cabina el arquitecto Zenón Tiburcio Robles, director del Centro INA Sonora, y el arquitecto Omar Jara Domínguez, adscrito también al Centro INA Sonora. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes y recuerden que nuestros edificios también son nuestra memoria. Ahí está.